nuestras Biblias, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 13 al versículo 17. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das, que tú nos regalas, de poder estar, Señor, en este lugar, de poder tener esta reunión tan hermosa y de poder recibir tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra cumpla ese gran propósito que ella tiene, que es de transformar, de hacernos más como tú eres, Jesucristo. Te pedimos que no solamente seamos oidores, sino que lleguemos a ser hacedores, Señor, de tu palabra. Produce en nosotros bendición y fruto eterno a través de esta enseñanza. Gracias, Cristo. Amén y amén. No en todas, pero sí en la mayoría de las cartas y de las epístolas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, él desarrolla sus escritos de una forma. Él comienza con un saludo. A veces los saludos son extensos. Luego deja el área teológica que él desea describir, que desea enseñar. Luego también él da el propósito y el centro del por qué él está escribiendo las cartas. Y generalmente en la parte final, el apóstol Pablo deja consejos prácticos para la iglesia y para los hermanos. En el caso de la carta a Colosenses, este es el formato que tiene esta corta pero muy linda carta. Y en esta mañana entonces, hermanos, veamos unos detalles prácticos, unos consejos prácticos que el apóstol Pablo dejó para la iglesia en Colosas, que también nos viene de bendición también a cada uno de nosotros. Y esta es la forma que el apóstol escribió. En primer lugar, nosotros leímos del versículo 13 al versículo 17. Y el apóstol Pablo conoce de las diferencias que hay entre los hermanos. El apóstol Pablo, conociendo las diferencias que hay entre los seres humanos y sabiendo que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, no somos perfectos los unos con los otros y que hay constantes diferencias, él inicia en el versículo 13, aunque viene de un contexto previo en el capítulo 3, pero nosotros lo vamos a tomar desde el versículo 13. Pero él, sabiendo entonces de estos detalles, él dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Estas palabras no son fáciles de asimilar, no son fáciles de recibir, y mucho menos, son más difíciles de experimentar y de vivir. Pero eso es algo que tiene que estar en el centro de la iglesia de Cristo: soportarse el uno al otro. Y el soporte va de la mano con el perdón. Cuando nosotros somos dañados de una u otra manera, y es válido decir de que vamos a ser dañados por los hermanos, por alguna u otra diferencia, la palabra del Señor nos llama a que nosotros soportemos
las diferencias que tenemos los unos con los otros. Pero no solamente soportar, porque si nosotros solamente soportáramos, llegaríamos al punto que ya no podríamos soportar. Necesitamos también, a la par del soporte, necesitamos el perdón. La palabra en este versículo, hermano, nos dice cómo nosotros tenemos que perdonar. Si habrá alguien que se pregunta, ¿y yo cómo voy a perdonar a tal persona? ¿Cómo voy a perdonar a tal persona por lo que me hizo? Ustedes no saben lo que me ha hecho esta persona. Todos hemos sido heridos de una forma fuerte, consistente, y todos quizás vamos a seguir siendo heridos. La vida no se trata de que no nos hieran. La vida se trata de que nuestro corazón siempre se abra para el perdón y para el amor de Cristo hacia los demás. Por lo tanto, en el versículo 13 se nos dice cómo nosotros debemos perdonar para obtener los beneficios del perdón. En la última frase del versículo 13 se nos dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué terrible, qué tremendo, porque esto no es nada fácil. ¿Cómo lo perdonó Cristo a usted, hermano? Lo perdonó de una vez y para siempre. Cristo, estoy seguro que a ninguno de los que estamos acá le saca nada en cara después que Él nos ha perdonado. Cuando nosotros venimos, como dice la palabra del Señor, si confesare vuestro pecado delante del Señor, Él es fiel y justo, primero para perdonarnos de nuestra maldad y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces el Señor Jesús, una vez nosotros venimos en arrepentimiento y recibimos por la fe el perdón de Cristo, nosotros somos limpios, hermanos, salimos completamente limpios de su presencia. Y nunca, gloria a Dios, ¿verdad? Y el Señor nunca nos saca en cara, nunca nos recuerda. ¿Te recuerdas lo que hiciste hace medio año? ¿Te recuerdas hace 3 meses lo que me hiciste? ¿Te recuerdas la forma en cómo me fallaste? No. El Señor Jesús nos perdona. De esa misma forma nosotros somos llamados entonces a perdonarnos los unos a los otros. Perdonarnos de la misma manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Eso quiere decir de que nuestro perdón tiene que ser completo, hermanos. Tiene que ser puro y tiene que llegar hasta la capacidad de no volver a sacar eso en cara de nadie. El perdón no es un sinónimo de olvido, pero el perdón sí es un sinónimo de pasar la falta por alto. Cuando nosotros sabemos que hemos perdonado, cuando en nuestro corazón percibimos de que la falta ya ha sido pasada por alto. Eso es lo que el Señor, lo que la palabra nos enseña, que es nuestro perdón. Dios no es un Dios que olvida, Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que nosotros hemos hecho a través de los años. La cuestión es que, como dice la palabra en Salmos, Él ha hecho apartar nuestra maldad así como del oeste hacia el este, así como está de lejos el oeste del occidente, así ha hecho apartar tu maldad. El Señor no lo olvida porque Él sabe absolutamente todas las cosas, pero Él lo pone tan lejos que Él en ningún momento Él volverá a sacar las cosas en cara. Cuando nosotros todavía tenemos la intención y el deseo de sacar una falta de alguien que nos ha hecho en cara, es porque aún el perdón de Dios está obrando, pero aún no ha sido completado. Pero que cada uno de nosotros, hermanos, podamos guardar nuestro corazón. Vale la pena mencionar de que cuando nosotros no perdonamos, damos muchísimo lugar en nuestro corazón a un cúmulo de cosas que no viene del Señor. En una oportunidad, el Señor Jesús, en sus constantes parábolas y enseñanza a los discípulos y a aquellos que lo escuchaban, y a nosotros también por medio de la palabra del Señor, Él en una oportunidad Él dijo: perdónense de todo corazón los unos a los otros, y aquel que no perdona será echado a los verdugos. Hay diversas interpretaciones acerca de qué son los verdugos o qué puede representar eso que el Señor Jesús dijo, pero algo que sí nosotros sabemos es que cuando el corazón que no perdona está lleno de amargura,
está lleno de afán, está lleno de tantas situaciones que no permiten a esa persona avanzar en libertad y cumplir los propósitos que Dios tiene para esa persona. Por lo tanto, hermanos, Dios nos invita para que nosotros perdonemos los unos a los otros y nos soportemos como cuerpo de Cristo los unos a los otros. Todos somos diferentes, hermanos, tenemos tantas diferencias. Esas diferencias son las que nos complementan. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Esa necesidad que nosotros tenemos de compartir los unos con los otros, no tenemos que dejársela a nadie más. Nosotros tenemos que ser parte de este cuerpo al cual Dios nos ha puesto, nos ha establecido. Y también, hermanos, nosotros somos llamados a soportarnos en medio de todas estas diferencias. El versículo 14 nos dice: sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que nosotros podamos vestirnos de ese amor. Pero deseo llamar su atención, hermanos, como les decía, en primer lugar, a la capacidad de perdonar y de soportarnos. Y en segundo lugar, al versículo 15, donde dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Analicemos un poco esa frase. Hay una paz, hermanos, que solamente viene de Dios. Y hay una paz que también aparentemente el mundo puede dar. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz, os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No tengan miedo y no tengan temor, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Mi paz os doy. La paz de Dios, hermanos, es aquella que sobrepasa todo entendimiento y que los hijos de Dios perciben, en primer lugar, cuando son salvados de su estado pecaminoso. La palabra del Señor en Romanos nos enseña de que antes de venir a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Un enemigo está en guerra siempre con su enemigo, ¿verdad? Alguien que tiene enemistad siempre está en guerra constante contra ese enemigo. De igual forma, nosotros antes de venir a Cristo estamos en constante guerra con Él. Éramos hijos de desobediencia, dice la palabra. Éramos hijos de ira. Y entonces nosotros nos encontramos luchando contra Dios. Lo que permitía esa guerra era el pecado. Pero cuando venimos por la fe a obtener el perdón de nuestros pecados en la persona de Jesucristo, nosotros hacemos la paz con Dios, porque Él proveyó todo lo importante, todo lo necesario para que nosotros estuviésemos en paz con Él. Por lo tanto, en primer lugar, cuando hablamos de la paz de Dios, nos referimos a la paz de la salvación, la paz que produce la salvación. Y esa es una realidad. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo podemos respirar con tranquilidad, podemos ya tomar un aliento fresco, ya podemos tener nosotros ese descanso que de verdad produce el conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz, hermanos, como les decía, en primer lugar, es la salvación que nosotros tenemos. Pero también, en segundo lugar, la paz conlleva la idea de que todo en nuestras vidas estará en tranquilidad. El Señor Jesús, como un ejemplo por excelencia, Él, en medio de todo lo que Él vivía en una constante paz. Él sabía lo que tenía que hacer. Él, en medio de las tormentas, Él estaba tranquilo, porque Él vivía en paz. Esta palabra en el Antiguo Testamento, y es la palabra shalom, la palabra paz traducida al castellano, al español. Esta palabra shalom no solamente es ausencia de problemas, sino que esta paz conlleva de que todo nuestro ser esté en una completa tranquilidad, que toda nuestra vida esté yendo según el propósito de Dios, que toda nuestra vida esté bajo la voluntad de Dios y sometida a Él, y por lo tanto hay prosperidad en toda área de nuestras vidas, ya que el Señor es quien gobierna nuestro corazón.
Entonces, cuando dice la palabra y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, se refiere justamente a esto, que la salvación, que el shalom de Dios, que la paz, que la sumisión a su voluntad gobierne nuestros corazones. El corazón a veces ha sido sinónimo también del alma, donde están los pensamientos, donde están las intenciones, donde están todos nuestros deseos. Qué importante es que la paz de Dios, que el gobierno completo de Dios esté sobre nuestros pensamientos, sobre todo, que esté sobre nuestro corazón, que haya un descanso constante en nuestra vida. A esto hemos sido nosotros llamados, hermanos, a vivir en paz. A vivir en paz también con todos los que están a nuestro alrededor, y a vivir en paz delante de Dios, reconociendo de que Él es Dios. Él nos hizo, como dice el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Hay momentos en los cuales la paz se puede perder porque tenemos aflicción, tenemos tribulación, tenemos tantas cosas en nuestros pensamientos. Pero aferrémonos, hermanos, de versículos como estos consejos prácticos, como le decía al inicio, del apóstol Pablo para la iglesia. Y ahí él lo dice claramente: la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, y que cada uno de nosotros podamos ser agradecidos. El versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor nos enseña de que cuando nosotros estamos luchando en esta batalla espiritual, hay un elemento de la armadura de Dios que es el elemento del ataque. Todo lo demás es de defensa, pero hay un elemento de ataque que la palabra le conoce como la espada, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, toma de acuerdo a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros hemos meditado en la palabra del Señor. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Josué allá en el capítulo 1, versículo 8, versículo 9? Esfuérzate y sé valiente para guardar de hacer todo lo que está en este libro de la ley. No se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo lo que todo lo que haces prosperará. Entonces, la medida que nosotros meditamos, hermanos, en la palabra del Señor, esa palabra estará en nuestro corazón y podrá traer mucha vida. Eso es lo que el apóstol quiere enseñarle a los hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que nosotros tengamos recursos, que nosotros tengamos ahorro de palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Estoy seguro que ustedes se han percatado, se han dado cuenta cuando pasa un día y nosotros no meditamos en la palabra, pasan 2 días, pasan 3 días, y nosotros nos damos cuenta que nuestra mente está llena de tantas cosas menos de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros estamos en la palabra del Señor, es la palabra la que anda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando viene todas las actividades de la vida cotidiana, nosotros prevalece la palabra en nuestra mente, porque en ella está nuestra mente y nuestro corazón arraigado. Ese es el sentir, ese es el deseo, ese es el consejo del apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque ella nos enseña, ella nos exhorta en toda sabiduría, y también cantando con gracia. La palabra misma nos lleva a gozarnos en el Señor, a poder cantar en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes del Señor siempre nos levanta en la mañana con un canto en la mente, con un canto en nuestro corazón? Van los días pasando y nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón hay cantos, hay alabanza al Señor. El Señor desea que nosotros estemos constantemente en un sentido de alegría, cantándole a Él himnos, cánticos espirituales, no carnales, ¿verdad, hermano? Cánticos espirituales, cantos que le den gloria al Señor.
¿verdad? Ya los cantos del pasado ya quedaron en el pasado, ¿verdad? Sino más bien ahora estos salmos e himnos que dan gloria al Señor, ¿verdad? Esos cantos que el Señor prepara en nuestro corazón para Él. Ese es el deseo del Señor. Y hermanos, y en último lugar, que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene que pasar este filtro de hacerlo como para el Señor, como para la gloria del Señor. La palabra ahí dice de que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Este texto también es una gran protección para nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos qué es lo que vamos a decir y antes de eso pensamos, ¿va a darle esto gloria al Señor? ¿Es esto para el Señor? Lo pensaremos 2 veces o 3 veces si lo decimos. Aquellas acciones que nosotros vamos a hacer, y si pensamos antes, bueno, ¿esto agrada al Señor? ¿Es para la gloria del Señor? Vamos a pensarlo 2 o 3 veces antes de hacerlo. Ese es el propósito del Señor, de que toda nuestra vida esté guardada, hermanos. Veamos estos consejos que el apóstol deja para la iglesia. Está tan claro de que toda nuestra vida le pertenece al Señor y tiene que ser inundada por el Señor. Nuestros pensamientos, la paz de Dios gobierne todo vuestro ser, todo vuestro corazón. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Todo lo que hay en nuestra vida, hermanos, le pertenece a Cristo. Cristo por eso es nuestro Señor. Nosotros le hemos hecho no solamente nuestro Salvador, sino también le hemos hecho nuestro Señor. Es decir, Él es nuestro dueño. Nosotros vivimos para su voluntad, vivimos para Él. Por eso es de que nuestra vida completa está reservada para nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, recibamos estos consejos que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. En primer lugar, soportémonos los unos a los otros y perdonémonos también. ¿Cómo nos perdonamos? Como Cristo nos perdonó. Él nos perdonó de todo corazón. Él nos perdonó completamente. Él no nos saca nada, sino más bien Él desea nuestro avance, nuestra madurez espiritual. De igual forma, que la paz de Dios, el shalom perfecto de Dios, gobierne nuestros corazones. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros vivamos en su shalom, que vivamos en su paz, vivamos en su tranquilidad, vivamos sumisos a su voluntad y ahí seamos nosotros prosperados en todo lo que nosotros hacemos. Asimismo también que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón, que nuestra mente esté llena, completamente llena de la palabra del Señor, que pueda abundar los versículos en nuestra mente en la medida que hacemos nuestras actividades, nuestro pensamiento esté constantemente en el Señor. Y en último lugar, que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor, hermanos. Cada uno de nosotros, en los lugares donde nos movemos, en las empresas, en los negocios donde nosotros nos movemos, los cristianos deben de ser caracterizados por ser los mejores empleados, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos no lo hacemos para el ojo humano, sino lo hacemos para el ojo de nuestro Padre, con esfuerzo, con ahínco, con gran capacidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor en otro texto: hacer las cosas no para el ojo humano, no para el ojo que está pendiente, sino para el ojo de Dios. Cuando hacemos las cosas para el ojo de Dios, todo, hermanos, absolutamente lo hacemos de la mejor manera, porque es para el Señor. Por eso el Señor, todo lo que digamos o todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo para el Señor. Que nuestra vida esté dedicada para la obra del Señor y que nuestra existencia cobre alegría, cobre sentido en la medida que vivimos para Cristo. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Porque tu gracia nos ha transformado y ahora nos das la capacidad, Señor, de vivir de esta forma. Señor, no es fácil, Padre, pero sí es importante, Padre, que nosotros podamos vivir para tus propósitos. Dios mío, yo te pido, de acuerdo a lo que hemos
hablado en esta mañana, Señor Jesús. Si hay alguien en este lugar, Padre, que necesita perdonar, Señor, dirígelo, guíalo, Padre, para que él pueda perdonar y experimentar la libertad en el nombre de Jesús del perdón. En el nombre de Jesús, Padre, si alguno de mis hermanos tiene enemistad con otro hermano, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des dirección, que tú le des capacidad, Señor, para llegar al perdón, así como tú nos has perdonado. También danos la capacidad de soportarnos los unos a los otros y así avanzar, Padre, en lo que tú tienes, Dios mío, para cada uno de nosotros. Que ya no prevalezca la división, Señor, a veces en las congregaciones, Padre, ni en esta congregación, sino que abunde el amor, Padre, que abunde el soporte, que abunde, Señor, el perdón en el nombre de Jesús. Padre, que tu paz, que el shalom de Dios sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Derrámalo, Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Si alguno de mis hermanos está en medio de aflicción, en medio, Señor, de afán, Padre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada uno de nosotros, Señor, en la medida que abrimos nuestro corazón para ti. En el nombre tuyo, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, que tu palabra abunde en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tu palabra esté presente, Señor, en nuestra caminar, en nuestra vida. Te pedimos lo mismo que tú le dijiste a Josué, que nos esforcemos y seamos valientes para hacer guardar, Señor, todo lo que está escrito en esta palabra, Señor, y así vamos a hacer prosperar nuestro camino. Te pedimos, Dios, que tú nos dirijas, que tú, Señor, puedas poner tu palabra en nuestro corazón y que haya alegría en la medida que meditamos en tu palabra. Hayan salmos, hayan cánticos, Señor, espirituales, hayan himnos gloriosos, Señor, que nos podamos gozar en la medida que recordamos, Señor, lo que tú nos has dicho. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. A esta vida llena de gracia es a la cual tú nos estás llamando y tú nos has llamado. Esta vida llena de gracia es la cual Cristo compró en la cruz del Calvario para cada uno de sus hijos. Señor, queremos vivir en ella, Padre. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, o una actividad, o sea lo que sea, queremos hacerlo como para ti, Padre. Los matrimonios, Señor, amándose, Señor, como que si es para ti, Señor. Los cónyuges amándonos como que si es para ti, Padre. Viviendo los padres hacia los hijos, amándonos como que si es para ti, Padre. En el trabajo donde nos movemos, todo, Padre, lo que decimos sea como para ti. Guarda nuestra lengua, Padre. Señor, tu palabra dice: el que puede controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Por lo tanto, Señor, todo lo que salga de esta boca en palabra, Señor, sea para gloria de tu nombre, Cristo. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes y que tu gracia tú continúes derramando en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Qué dulce es tu palabra, qué hermosa es tu palabra, Señor. Meditar en ella. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús.